En este vídeo vamos a ver cómo encontraríamos la fórmula de un oxoácido a partir de su nomenclatura. Como hemos visto en los vídeos anteriores, hay dos formas de nombrar los oxoácidos, que serían la nomenclatura de hidrógeno y la nomenclatura tradicional. La nomenclatura de hidrógeno serían dos ejemplos como los que aparecen aquí. Sería dihidrógeno, trióxido, sulfato. Pues como el orden de colocación de los oxoácidos siempre hemos dicho que era primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno, vemos que en este caso el no metal es el azufre porque acaba en sulfato y por último el oxígeno. Al decir en la fórmula o en el nombre dihidrógeno significa que hay dos átomos de hidrógeno y al decir trióxido tenemos tres átomos de oxígeno. Así de sencillo. En este otro ejemplo tenemos hidrógeno, tetraóxido, manganato. Pues el hidrógeno, el manganeso y el oxígeno. Como dice hidrógeno nada más, solamente un átomo, al decir tetraóxido ponemos 4 átomos de oxígeno y simplemente manganeso lo dejamos como está. Vamos a ver cómo sería la forma en la que encontraríamos la fórmula cuando el nombre que nos den sea el nombre tradicional. Por ejemplo, ácido hiposulfuroso. Tenemos que acordarnos que el azufre tiene números de oxidación más 2, más 4 y más 6, con lo cual me quedaría con estas tres primeras opciones. Al decirme hiposulfuroso, la opción que le corresponde sería el número de oxidación más 2. Vamos a colocar los elementos según el orden de la fórmula general. Ponemos H, S y O. Como el número de oxidación del azufre es par, le vamos a poner aquí 2 átomos de hidrógeno. Y ahora vamos a averiguar cuántos átomos de oxígeno necesitamos colocar para que al final la fórmula sea correcta. El número de oxidación del azufre ya sabemos que va a ser más 2. Como tengo un átomo, más 2. El número de oxidación del hidrógeno tiene que ser más 1. En los oxoácidos, como sé que tiene 2 átomos de hidrógeno, sería más 2. Más 2 y más 2 serían más 4, con lo cual aquí, para que la suma sea 0, menos 4. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo que tener para que al final el número de oxidación del oxígeno sea menos 2 como le corresponde? Pues si se dan cuenta, con un 2 aquí lo solucionamos porque menos 4 entre 2 sale el menos 2 que le debe corresponder al oxígeno. Con lo cual la fórmula sería H2SO2. Vamos a ver este caso. Ácido mangánico. Colocamos en el orden correcto los elementos que intervienen en el oxoácido. En este caso sería el hidrógeno, el manganeso y el oxígeno. Mangánico. El manganeso tengo que acordarme que los números de oxidación serían más 6 y más 7 y que además era una excepción porque en vez de quedarme con las dos opciones centrales me quedaba con estas dos últimas. Con lo cual, al tener número de oxidación más 6 le correspondería el ICO, que es lo que realmente aparece aquí, ácido mangánico. O sea que mangánico estaría en esta primera opción y esa primera opción es la que le corresponde al número de oxidación más 6. Como también es un número par, le ponemos 2 átomos de hidrógeno a la fórmula. Vamos a averiguar cuántos átomos de oxígeno deberíamos colocar. Más 6 del manganeso por un átomo que tengo, más 6. Más 1 del hidrógeno por 2 átomos que tengo, más 2. Aquí, como ven, tenemos que aparecer un menos 8. Si yo divido ese menos 8 entre 4 átomos, me aparece el menos 2 que debe aparecer con el oxígeno. O sea que la fórmula sería H2MnO4. Ácido perclórico. Colocamos en el orden correcto los átomos. Perclórico, el cloro tengo que acordarme que tiene las opciones más 1, más 3, más 5 y más 7. Con lo cual, al ser perclórico, me quedaría con la mayor, que es más 7. Como es un número impar, solamente dejo un hidrógeno. Vamos a ver cuántos átomos de oxígeno tendría que colocar. Más 7 del cloro por un átomo que tengo, más 7. Más 1 del hidrógeno por un átomo que tengo, más 1. Aquí tiene que haber un menos 8, con lo cual tengo que colocar 4 átomos de oxígeno para que menos 8 entre 4 me salga el menos 2, que es el número de oxidación que le corresponde al oxígeno en los oxoácidos. O sea que la fórmula sería HClO4. Vamos a ver el ácido carbonoso. Ponemos en el orden correcto los elementos, hidrógeno, carbono y oxígeno, y me tengo que acordar que el carbono tiene dos posibilidades, más 2 y más 4, y que para el carbono me quedo con las dos del centro, con lo cual al decirme carbonoso me estoy quedando con la primera posibilidad y esa es la que le corresponde al número de oxidación más 2. Con lo cual, como es par, le pongo 2 hidrógenos a la molécula y ahora sería más 2 por un átomo que tengo de carbono, más 2,
más 1 por 2 átomos que tengo de hidrógeno más 2. Aquí tengo que poner entonces un menos 4. ¿Qué número tengo que colocar aquí en el subíndice del oxígeno para que salga menos 2 el número de oxidación? Pues con un 2. Menos 4 entre 2 sale menos 2. Y la fórmula del ácido carbonoso sería H2CO2.